todos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a tener un tiempo para una sesión de preguntas y respuestas con algunos de los realizadores de esta película y le doy la bienvenida al director José Manuel Cravioto, que nos acompaña. También nos acompaña para este Q&A Emiliano Zurita, bienvenido. Y como invitado especial está también con nosotros Justino Compián. Entonces dispondremos de un tiempo para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levanta su mano y le hacemos llegar un micrófono. A mí me gustaría aprovechar para comenzar yo con una que desde medio de la película me moría por hacerles esta pregunta. ¿No sintieron que haciendo esta película estaban haciendo como 10 películas distintas? Sí, me pasa todo el tiempo. Y había que domar un poco ese potro de tono, historias y cosas, y que creo que con ayuda de mis amigos, como diría la canción de los Beatles, te pudo. Y nada, muy contento de poder llegar aquí, pero justo lo que dices es... A ver, quiero comenzar diciendo que yo nunca me hubiera imaginado hacer esta película. Javier Nuño, productor de la película, de Índice TV, se acercó y me dijo: oye, por las películas que has hecho, ¿deberías hacer la película de Avándaro? Y yo le dije: no, ¿por qué debería ser la película de Avándaro? Pues eso fue una cosa, es un mito, una leyenda, se dicen mil cosas, he crecido con eso. Mi generación, curiosamente ahora, nuevas generaciones ya no han escuchado tanto, y también era un esfuerzo por llevarles esa historia que a mí me contaron de Avándaro. De pronto le pregunté cuando era chico, joven, a mi papá qué fue eso. Tampoco él no fue, entonces no me supo contar. Literatura, documentales. Crecí con ese mito de Avándaro, y cuando me dijo Javier Nuño, debería ser la película de Avándaro, por eso dije no, porque no sabría por dónde comenzar. De entrada ahí ya había un lugar de decir no, porque ahí para hacer... Esta es mi película de Avándaro, pero bueno, nuestra, pero me refiero a la que yo realicé. Pero en realidad podrían haber 300,000 películas de Avándaro, depende del caso de quién la vivió y de qué manera la vivió. Pero Javier, que le agradezco a mi querido socio productor de la película, es un hombre necio, y me dijo: no, de verdad deberías hacer la película de Avándaro y deberías de conocer a Justino Compeán y que te cuente cómo fue organizarlo. Y yo: espera, Justino Compeán, el presidente de la Femex Food. Por cierto, es muy especial este momento, me siento como en una conferencia de la FIFA, con esos micrófonos y contigo al lado. Es especial este momento. Y me dijo: no, él te puede contar, va a haber un libro hay un libro que sale ahora, se publica, de Graciela Iturbide, por cierto premiada la semana pasada, y deberías de platicar con él. Nos invita a desayunar a Javier, a Joe y a mí, muy amablemente a su casa, y nos cuenta de la manera más sencilla, abierta, cómo había sido la organización del Festival de Avándaro. Y es cuando dije: esa película sí la quiero hacer. Y esa es la película que vimos, la película desde la óptica de los organizadores, de unos chicos que en ese momento, como Justino me lo transmitió, no tienen ni idea de ese rock que se tocó en Avándaro. Era un mundo distinto al que pertenecían, y conforme me hablaba de ese contraste, ese mundo, ese contraste de estos chicos de la Ibero, a sus 30 años, recuerden que en ese momento unos chicos de 30 años ya con una familia completa, con puestos ejecutivos, era otro México. De pronto se decide que él quiere emprender junto con su amigo un proyecto, el cual su amigo lo invita, que es su sueño, y él dice: me voy con mi amigo a cumplir su sueño. Siempre me lo dijo Justino, era el sueño del negro, simplemente quería ayudarle. Y es esta película, desde mi punto de vista, la que estaba en mi cabeza y que intentamos transmitir ahora que estrenamos. Esta historia de dos amigos a los cuales les sale todo mal, ¿no? Y esa es la película Autos, Moto y Rock and Roll. Buenísimo. Me gustaría aprovechar también para hacer una pregunta a Emiliano, porque en esta película sucede algo que creo que es muy, muy, muy particular, muy peculiar, que un actor, cuando le entregan un papel, empieza a trabajar con el director, empieza a hacer una labor previa a la filmación, que es construir el personaje, ¿no? ¿Qué tono va a tener? ¿Qué partes de mí lleva este personaje? ¿Qué partes las tengo que sacar de otro lado? Pero luego lo que sucede en el cine es que el actor construyó un personaje, llega el editor y hace un Frankenstein, ¿no?
Entonces, cuando ya ves la película terminada, es la pregunta, ¿es el personaje que tú creaste? Y en esta película, que tiene un trabajo de edición extraordinario, muy, muy extraordinario, yo creo que sería muy interesante saber, cuando lo viste en la pantalla, si era lo que tú construiste. Fíjate, es una situación muy peculiar como actor, que nunca me había tocado de interpretar a un personaje real, que es Justino. Y para mí era muy, muy interesante cada vez que iba a comer con Justino, hablábamos, me encontraba como estudiándolo, hace este tipo de cosas, habla de esta manera. Y obviamente después de hablar con él, de que él me empapó, pues un poco como dice Cravioto, ¿no? De su experiencia, cómo él la vivió, por qué lo hizo, cuáles eran los factores que él consideraba a través de cada faceta del festival. Era más bien como ser muy honesto a esa visión de Justino y a la visión de Cravioto, que yo me cuento muy afortunado que este es un proyecto en el que, como bien dices, la edición es espectacular, la ambientación es espectacular, la dirección. En verdad, como actor te sientes extremadamente bien respaldado y confías, ¿no? Cravioto es un director que sabe exactamente lo que quiere contar, lo tiene muy claro desde qué punto de vista. Y era muy divertido saber que podías improvisar con todos los otros actores que ya tenían sus personajes muy bien plasmados, hacer cosas que nunca te esperarías, y sabes que Cravioto iba a saber de dónde agarrar, iba a saber qué hacer. Y como bien dices, viendo ahorita la película, es impresionante cómo está editada, cómo todo le da esa vida real del festival. Y pues sí, yo me sentí muy bien cuidado con este equipo y agradecido. Buenísimo, muchas gracias. Y ya que estamos hablando del personaje, no puedo desaprovechar la oportunidad única que en mis años del festival no ha ocurrido, que en un Q&A tenemos al actor y tenemos al personaje. Entonces, me gustaría preguntarle, Justino, ¿así se sintió, así se vivió? Bueno, sí, y me permiten primero agradecerles a todos ustedes su presencia y obviamente tanto a Cravioto como a Mariana Franco, su linda esposa, y a Javier Nuño, a yo. Quisiera que se transportaran también hace 54 años. No hay 5 en esta mesa mayores de 54 años, entonces ninguno de ustedes habían nacido cuando ya traíamos esta idea. Y esta idea era, efectivamente, se lo tengo que agradecer al Negro. El Negro, compañeros de la Ibero, igual que con Vicente Fox, pues obviamente me buscan para promover las carreras, y él es el detonador de esto. Que en paz descanse, ¿no? Y curiosamente muere un 11 de septiembre, exactamente en la fecha del festival, ¿no? Entonces, primero, de veras, gracias a todos ustedes y a los presentes, igual que a Javier y a yo, porque sin ellos no se hubiera hecho posible esto. Cuando invité por otra razón a Javier Nuño a mi casa a desayunar los huevos de Justino, ¿no? Huevitos de tacita, entró al baño y vio el póster original que tenía yo enmarcado, y salió y me dice: oye, ¿a poco hiciste el festival? Sí, sí lo hice. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hay que entender que salí del país 4 años y medio, después regresé, me aceptó nuevamente McCann Erickson, me reinventé, tuve que volver a empezar, y afortunadamente me dieron la oportunidad y salí presidente de la empresa para después incorporarme a Televisa. Y afortunadamente Javier me apoyó presentándonos a Cravioto, y Cravioto escogió un extraordinario talento, ¿no? Y me mejoraron, indiscutiblemente me mejoraron, o sea que le agradecí mucho a Mariana y a Cravioto. Entonces, ¿qué ha pasado? Para mí es la primera vez que la veo, y de veras me entraron, pues imagínense todo lo que pasó por mi cabeza. Mucho nervio, traigo un dolorón de espalda de los nervios, de lo tenso que estaba en unos momentos, y otro lado, pues como todo, ¿no? Sentimientos encontrados. Afortunadamente, que quede clarísimo, sí, la prensa nos satanizó la siguiente semana, eso
motivó que me tuviera aquí yo del país, que el negro estuviera escondido, pero sí les garantizo y les prometo que no hubo un mal incidente, no hubo un herido, no hubo nada, que después por lo mismo ya las carpetas de investigación no tenían sustento, pero yo ya estaba en Brasil y tenía que cumplir un contrato. Eso creo que también lo deja muy claro José Manuel, porque es el primer evento que nos atrevimos a hacer y obviamente era para apoyar las carreras, pero Radio Fórmula nos apoyó porque entró el concierto en vivo en radio, y la verdad el radio, un fenómeno, pues hizo durante un mes la promoción al festival, y gracias a eso los grandes grupos aceptaron, y pero del grupo se me hace maravilloso, ¿no? Porque fue real. Pati no llega, estaba invitado por supuesto, pero todos los demás estuvieron felices, ¿no? Entonces, una vez más, José Manuel, muchísimo. No cualquiera se aviente ese riesgo y no cualquiera junte el dinero junto con Mariana, que acabaron rompiendo su cochinito para que esto saliera a la luz del día que es hoy. Ya que muchas gracias Mariana, muchas gracias Javier, Joe, muchas gracias Cabioto, muchas gracias aquí a mi Dinazo, que me mejoró, porque pues, la verdad estoy feliz. ¿Qué va a pasar mañana? No sé cuando lo vean mis hijos, cuando lo vean mis nietos. Ya tengo nietos desde 26 años a 4, cuando digan, mira nomás mi abuelo, qué locuras, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Pero insisto, transpórtese hace 54 años que no había celulares, que no había internet, que no había nada. Y después, pues obviamente hubo un tiempo que pues el rock lo callaron. Aquí también, permíteme, si me permite, Manuel, es agradecer a unas personas que son muy importantes, que es Deborah Holtz, que editó el libro Yo estuve en Avándaro, y a Federico Rubli, que escribe precisamente lo que pasa en el festival y posteriormente, que yo no sabía, hasta que presentaron el libro, 50 años después yo supe qué había pasado después, porque entiendan que cuando yo regreso de Brasil, lo menos que quería hablar yo era de Avándaro, y tenía puestos, pues vamos a llamarlos públicos, pues no querían que Justino anduviera ahí en boca de todos. Pero ahora ya siendo abuelito, pues como que ya te puedes dar el lujo, y de veras estoy orgulloso de lo que hice. Sí, nos atrevimos a hacer este festival, tuvimos el apoyo y obviamente las autoridades entendieron al final que no hubo dolo, ningún incidente de que tuviéramos que lamentarnos, y por eso pues estoy aquí delante de todos ustedes y con mi agradecimiento. Tenemos ya una pregunta acá atrás. ¿Sí se escucha? Buenas noches. Primero que nada, todo el equipo, desde la humilde opinión de un espectador, me encantó la película. Y la pregunta que tengo tiene que ver con una de las preguntas previas, o relacionado con las preguntas previas, es de que qué tanto el final termina siendo o se asemeja a la idea inicial o la visión inicial que tiene la película. Es decir, qué tanto es esa visión inicial y qué tanto la película va cobrando su identidad o su forma al ya terminar el metraje y editar. Sufrió un cambio, es una pregunta muy interesante, y lo voy a intentar contar rápidamente porque es chistoso también, como el mismo proceso de la película. Yo venía de producir y filmar algunas películas, si algunos han visto alguna por ahí, que he hecho época, o alguna serie de televisión también con época. Y yo quería con esta película, con Autos, Moto y Rock and Roll, que fuera una película que fuera la más ambiciosa de todas. Dije, esta vez nos tiene que quedar con un gran presupuesto, recrear la época, llevarlo a cada detalle, y eso cuando salió en presupuesto era una cosa impagable, ¿no? Entonces comenzamos a tener atención de parte de cuando obtuvimos afortunadamente el apoyo de Telefizine, pues dijimos, hubo atención de las plataformas, que hoy en día es una manera muy común de poder que una película se termine, es una realidad. Pero
comenzó a complicarse a veces los planes de las plataformas no coinciden con los planes de los temas de las películas que están sucediendo. No hablo de que no les haya gustado el tema, les gustaba, sino una estrategia que a veces tienen las plataformas. Entonces, cuando la primera plataforma dijo no vamos a poder entrarle, Mariana Franco, la productora de la película, yo creo que, y es mi pareja, mi esposa, de alguna manera nerviosa, me imagino que dijo, bueno, ya ni modo, si no hacemos el documental, ¿no? Ya no la ficción. Y dije, bueno. Y unos meses después, cuando había otra plataforma con la que hemos trabajado, estaba a punto esa plataforma de firmar contrato, la plataforma cerró las operaciones en México, con quien ya hemos filmado, estábamos por firmar contrato. Y Mariana me dijo, bueno, pues, ¿qué opinas de hacer un cortometraje? ¿No? No estaría mal para lo que nos alcanza. Siempre de broma, nos llevamos así con ironía en casa. Y cuando un par de productores más se caen de nuevo, dice, bueno, ¿qué opinas de hacer Avándaro el podcast? Y luego me dijo, Avándaro la nota de voz, me dijo, ¿no? Pero afortunadamente, comiendo unos tacos una noche con mi hermano, me dijo, oye, ¿qué va a pasar con Avándaro? ¿Cuándo la filman? Le dije, no, urge filmarla porque estamos toda la gente cautiva esperando, pero es una cosa de presupuesto muy grande que es muy complicado y la estrategia, pero así sea como Mariana se burla que vamos a hacer un documental, será un documental. Y yo, espérate, va a ser un documental. Un falso documental. Y en unos tacos fue cenando, donde fue, esa es la película. Y si volviera en el tiempo y tuviera la oportunidad de ir con un cheque que pagara la película para hacerla como la pensé al inicio, no lo haría, lo rompería y volvería a toparme con esa dificultad para volver a llegar a este concepto, que es el que más me gustó, más disfruté, más me hizo conocer el material a fondo de archivo. Así que, ¿cómo cambió? Cambió completamente, ¿no? De una película muy estándar de ficción a un falso documental, que por cierto también me considero muy fan de ese género. Veníamos haciendo también, y hablé del equipo de producción juntos, películas tanto found footage, ¿no? Como recreaciones de época, etcétera, en todos los departamentos. Entonces también el equipo entendió y lo arropó, y una semana después teníamos la reestructura en la parte de hacer un falso documental. Así que sí fue producto de la necesidad el hacer la película en ese formato. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Justino. ¿Cuál de los dos? Justino Compián. Cuando terminó la película me pregunté, ¿qué pasó con la grabación de Televisa? ¿Dónde está? A ver, no, perdóname. ¿Dónde está la grabación de Televisa, de Avándaro? Bueno, ¿qué pasó con eso? La verdad es que se entregaron, eran propiedad de Televisa. La idea era un modelo de negocio que queríamos hacer copiando Woodstock, pero lo importante eran las carreras. Teníamos contratado el tiempo, no, y se los digo en serio, el tiempo lo teníamos contratado de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 5 horas, cuando las agencias podíamos contratar los tiempos y producir. Era en el Canal 4, no teníamos presupuesto para el Canal 2, iba a ser el Canal 4, que era la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde estaba el negocio? Eso era lo que íbamos. Ese es el modelo de negocio que no prosperó. El modelo de negocio era que con la ayuda precisamente de Carlos Alarraqui y de Luis de Llano, teníamos que hacer las cápsulas para pasar al día siguiente en vivo. Entre carrera y carrera hay muchos tiempos muertos. Entonces íbamos a pasar las cápsulas del concierto en vivo, en radio, pero en televisión las cápsulas, y comercializar las cápsulas, y ahí generábamos el ingreso, y ya habíamos vendido absolutamente todos los cortes. Entonces, cuando se suspenden las carreras, no hay producto que transmitir, y obviamente el señor Azcárraga mismo pues, me da una regañada porque pusieron películas de Pedro Infante. Estaba el tiempo comprometido y promocionado para unas carreras. Entonces, ahí también tengo que agradecer, y aprovecho el momento, porque Carlos Alarraqui y Luis de Llano fueron fundamentales en la producción. Eran jóvenes de menos de 20 años y trabajaban ya en Telesistema, jóvenes muy creativos en los que nos apoyamos para hacer esas cápsulas. Y después Luis echó apuestas del control del escenario, porque como ustedes saben era de palitos. Lo que hay hoy con OCESA, con CIE, es otra cosa.
estamos hablando de 54 años atrás, ¿no? Entonces, pues sí fue, la verdad, una aventura de travesura de juventud, que toco madera, no pasó nada, pero no ganamos un centavo, al revés, nos costó, y afortunadamente lo podemos platicar. Esas cintas se supone que se guardaron, no sabemos de ellas, y aquí hay que agradecerles, ustedes, perdón que haga la promoción del libro de Yo estuve en Avándaro, que fue lo que también platicábamos mucho tanto con Emiliano, que le regalamos su copia, como con Cravioto. Ahí se escribe lo que pasó en Avándaro y posterior, y en la segunda edición me invita la Débora Holtz a escribir la introducción. Y en la introducción son 4 páginas que cuento brevemente el origen del modelo de negocio, ¿no? Acabamos de salir del Ibero, emprendedores, que te querías ser rico rápido. ¿Cuál rico? Salimos perdiendo, ¿no? Pero aquí estamos. Yo quiero añadir esta pregunta, que hablando de Luis de Llano y Carlos Alarraqui, que en realidad hay unas, por eso al inicio dice, hay unas cosas que me inspiré en los hechos históricos y otras no tanto, dice, porque al final como guionista yo tenía que elegir un camino y ciertas cosas de la historia, por ejemplo, tenerlas que sintetizar para que pudieran entrar. Por ejemplo, el hecho de que realmente Armando Molina, que interpreta a Yanis Guerrero, es quien se va a buscar a las bandas por encargo de Luis de Llano. Pero yo en la película, por ejemplo, yo quería ver a un Justino que no tiene nada que ver con el mundo del rock, buscando las bandas de rock y generar comedia. Entonces hay ciertos datos que necesariamente como guionista teníamos que tomar junto con Cristian y con Ricardo y apretar en el guión ciertos elementos para que tuviera ese ritmo y poder jugar con ese personaje. Yo sí, lo que sí hacía es que al tener una visión que se enfocaba a los organizadores, por ser Justino a quien tenía cerca, poderle preguntar, oye, me voy a tomar esta licencia, y de pronto me tomaba esas licencias. Y un dato importante con el material de Televisa, era un momento muy complejo y Gobernación claramente pues se acercó a Televisa de la manera como se acercaba a la televisora a decir de qué se trata esto que me acaba de llegar del servicio secreto, de los militares, de la transmisión que se interrumpió cuando empezaron a cantar marihuana, se interrumpió cuando hubo el intento casi de lo que los militares entraran, pues al día siguiente ya estaban listos todos para, y lo cuenta la historia, para que cuando bajan los cassettes del helicóptero hacia Telesistemas, ya estaba hablado, yo creo que ni siquiera llegó a un lugar donde puede ser transmitido. Pero también tengo que decir que con el contacto que tuvimos vía Justino con Emilio Azcarra Gallán, que nos abrió las puertas también para la película, porque le gustan mucho los conciertos. El siguiente personaje que hizo el siguiente concierto masivo, curiosamente, fue Emilio Azcarra Gallán, es otra película, eso fue en los 90s. Y entonces le gusta mucho el rock y nos apoyó, entre otras cosas, con las imágenes de su padre, con algunos archivos que también estaban por ahí. Pero yo le dije personalmente, oye, ¿estarían dispuestos a ver ese material? Sería algo mágico, y Emilio nos dijo que sí, que el problema es que no es muy complicado de entrar, pero que si existe la manera y el esfuerzo de este lado de buscarlo, que definitivamente estarían abiertos a que ese material se conozca. El tema es que es un material muy viejo de video, que a diferencia del cine, curiosamente, el video tiene otro tipo de proceso de oxidación y de putrefacción, que aunque lo encontráramos, yo creo que sería complejo poder restaurar un material así que se degrada en los primeros 30 años. Entonces, tristemente, aunque se buscara, seguramente sería un material casi que no tendría información en la cinta. Sin embargo, hay mucho material real, yo me quedo sorprendido, hay muchas tomas reales, y si no me recuerdo, de la Cineteca de la Filmoteca de la UNAM, de la UNAM, y lo que me sorprendió verlas, ¿no? Hay muchas reales, la verdad, así fue. Justo hablando de este uso del material material de archivo, creo que también se nota un trabajo extraordinario del diseño de producción, maquillaje y peinado, porque hacer que esa producción empate con material que estás utilizando y hacerlo así, un estilo, una cosa muy Forrest Gump, en la que vamos a insertar nuestra realidad en una realidad histórica que quedó registrada. Hicieron un trabajo extraordinario. Era algo, si me permites, que como actor se me hacía muy curioso que
varios personajes nacieron a raíz de ese material, ¿no? El Manny era como de, ese güey con la bandera de Estados Unidos está muy chistoso, porque no hacemos un personaje así. Y entonces empezaron a empatar el material real con las tomas y como estos nuevos personajes que le dieron vida, y era muy chistoso como entrando y ya Cravioto y el equipo ya lo tenían súper presente, y es de, pero ¿por qué voy a ir en un caballo? Es de, no, es que hay una toma de un güey en un caballo y va a estar increíble. Es de, Tengo alergia a los caballos. No sé, pero eso a mí me impresionó desde el minuto uno, que tenían muy claro, no sé cuánto te tardaste en buscar todo el material, pero tenían muy claro qué tomas iban a usar y en qué momento. Digo, obviamente ya viéndolo aquí ya es impresionante, ni te das cuenta de cuáles son reales y cuáles no a veces, y eso para mí fue una experiencia increíble, porque nos llevó a filmar también en 16 milímetros, en Super 8, que te da una vida muy distinta, y al ser un falso documental también es muy interesante lo que significa eso para el crew detrás, ¿no? Luis y Juan Pablo, que para mí fueron vitales en contar esa historia de la manera en que Cravioto quiso. Un trabajo extraordinario de la coordinación de fotografía, trabajo que hizo Diego y todos los departamentos de producción. Entonces es extraordinario, en mi opinión es extraordinario. Nos queda tiempo para un par de preguntas más. Tenemos una ya al fondo. Hola, buenas noches. Primero agradecerles por la película, la verdad es que la disfruté bastante, una experiencia muy alocada. Mi pregunta es para José Manuel, también un poquito para Emiliano. Primero, José Manuel, en una película que, pues de cierta forma, pues es muy escandalosa, desmadrosa, ¿cómo se logra el orden? Porque entre tanto caos, la verdad es que hay mucho orden a la película, la edición me impactó bastante. Y para Emiliano, en un proyecto que sabes que es un falso documental, ¿cómo logras desenvolverte actualmente sabiendo el tipo de película que va a terminar siendo el producto final? Sí, ese orden está en un guión, y el trabajo fue intensivo de guión, y tener muy claro qué se podía filmar, y luego cuando la producción ya te acota a lo que podemos obtener, lo que podemos tener, había que ser aún más precisos. Por eso este estudio del material, y era verlo una pasada tras otra en Play con un café o con otra cosa. Sí hice el ejercicio, la verdad, sí lo hice. Lo hice por la película. Dije, bueno, algo saldrá de aquí, y sí salían cosas como de, uy, estaría bien cagado que el cielo del caballo, ¿no? Y era el caballo. Y llegaba un guión, y luego ya era el caballo de haceres. Sí, era mucho orden, mucha precisión. Se filmó en muy poco tiempo la película. Teníamos muy claro qué queríamos hacer. Teníamos celuloide, tanto Super 8 como 16 milímetros. Teníamos que ser, y no podíamos regresar a ninguna locación a filmar. Entonces teníamos en promedio tres, máximo 4 escenas. Filmamos con una cámara digital pequeña la primera escena de ensayo, por si le pasaba algo al material, no nos alcanzaba el tiempo. Muchas veces tomas únicas, pero yo creo que orden, y eso después trasladado a nuestra editora Marta Poli, que es nuestra tercera colaboración, sí, y la verdad es que hay que decirlo, y lo digo con mucho orgullo, es una de las mejores editores que hay en este país, y tengo la fortuna de colaborar una vez más con ella, y la pasión y los meses con los que estuvo encontrando y contando esta historia de manera minuciosa, e incluso ya encontrando otras pequeñas historias con el material y lo que yo había filmado, eso también estuvo por ahí bastante interesante. Y la parte de los actores fue muy lindo, porque había un momento que estábamos filmando y les decía, Alex y Emiliano, es que necesito que vean un poco a cámara, porque estoy haciendo un documental y se tiene que entender que ustedes no. Y me decían, es que es muy difícil, llevamos toda la vida estudiando no ver a cámara, y nos pides que voltemos a ver a la cámara. ¿En qué momento lo hago? ¿Cómo? Y yo, es que no sé, pero en algún momento que sientas que tienes que ver la cámara y que te estamos filmando de un director. Y Diego Tenorio, nuestro fotógrafo, imagina que él es el fotógrafo de esa época, y te está ahí viendo. Lo bueno es que Diego también conocía muy bien el lenguaje de las cámaras, con las que estudiamos en el CUEC Cine. Regresamos al CUEC a pedir las cámaras,
Al final usamos esas, pero usamos otras muy similares, pero al final regresamos a nuestras cámaras y lentes con los que filmamos los primeros ejercicios en el CUEC. Entonces al final hubo muchas capas de retos, pero de nuevo, se logró con esa familia de cinematográfica y de amigos y de locos que nos reunimos a hacer este tipo de películas juntos, ya varias, y muchas más que faltan y no lo saben, pero se logró gracias a eso. Sí, y como dice Cravioto, ya cuando estás en 16 milímetros y empiezas a escuchar el y dices, no la puedo cagar ahorita porque entonces ya va a ser un tema, ojalá esté bien puesto todo para que no se nos vaya el rollo a la mitad de la escena, que pasó a veces, pero era impresionante porque habíamos dicho, a veces teníamos 30 actores en escena al mismo tiempo, y la realidad es que te dabas cuenta ahí del gran equipo que teníamos enfrente y detrás de cámaras, ¿no? Porque eso, como dice Cravioto, es que ese caos controlado solo se logra si todos saben lo que están haciendo y todos están entregados a decir, este es mi personaje, esto es lo que necesito resolver en este momento. La cámara es un personaje también, tiene personajes detrás de cámara que son Luis Curiel y Juan Pablo de Santiago, que también a veces se metían. Entonces era como una coreografía que también lo que era muy interesante es que no teníamos el tiempo para que estuviera perfectamente bien coreografiada. Entonces solo era de, pues mira, queremos hacer esto, lo vamos a ir buscando, y a veces salía en una toma algo que se quedaba y era mucho más interesante de, alguien se equivocó, pero pues así es, y le daba... Creo que le terminó dando esa vida, esos colores y esas dimensiones a cada personaje, a todo lo que estaba pasando. Y eso, otra vez, tengo que agradecerle a todo el equipo detrás de cámaras, porque tú como actor llegas y ya tiene que existir algo que estuvieron años antes de que nosotros nos sumáramos para que pudiéramos lograr eso. Y obviamente como actor llegas y tienes un ensamble de gente tan talentosa alrededor, pues juegas, y creo que eso es lo importante. Me habían preguntado antes por qué te entregas a películas independientes, que sabes que es algo monumental filmar en 3 semanas algo de esta magnitud, y es justo por eso, porque no lo estamos haciendo para ver a quién se lo vendemos, quién es la audiencia, es qué historia queremos contar, cómo la queremos contar, y es jugar, es la pasión por la que todos estamos haciendo esto, y creo que se genera una magia muy, muy única, y yo la sentí hoy viéndola por primera vez, y pues sí, eso, creo que para responder tu pregunta, como actor te lanzas, confías, haces tu trabajo, y en este caso, pues en verdad la confianza cayó en buenas manos de todo el equipo. Yo quisiera terminar diciendo, no sé cuánto tiempo queda, pero que al final lo lindo y de hablar de esto y compartir esta película es que estamos haciendo cine que se hace con los amigos, y lo que a mí me gusta que pase con la película es recordar lo importante que es que un amigo te proponga hacer algo y seguirlo. Eso es lo que la película tiene. Así como mis amigos me siguieron, como Justino siguió a su amigo a hacer ese desmadre del festival, a mí me han seguido amigos, y yo he seguido a otros a que hagamos otros desmadritos, en este caso cinematográficos, y hay que seguirlos haciendo. Y esta película es por eso un tributo al cine, a la música y al arte que hacemos en México, y el desmadre que echamos en México, como habrán visto en la película, es un tributo a eso. Y pues nos queda tiempo para una última pregunta, por favor. Buenas noches, Mauricio Estrada de TV Azteca Chihuahua. Preguntarles, obviamente, a los dos Faustinos, de verdad, tanto el que no existe como el que existe, el real, el irreal, y obviamente a Cravioto, preguntarles qué les deja esta película después de que ya, en este caso, los dos Faustinos la ven por primera vez. Por edades. Mira, a mí me deja una gran satisfacción, porque este tema
de Avándaro estuvo muchísimos años vedado, satanizado, y a raíz del libro de Federico Rublín, creo que empezó a retomar. Y a mí me deja lo que acaba de decir Cravioto. Yo no conocía a Cravioto, solo conocía a Javier, y después conocí a todo el staff, a todo el grupo, y sí te quedas maravillado de cuando hay un líder, como fue Cravioto, juntar al elenco, que pues todos tenían compromisos, ajustarte a un presupuesto en donde también hay que reconocer que hay inversionistas, pero los mayores inversionistas fueron Mariana y Cravioto, que creyeron ellos en este proyecto. Ellos pusieron sus canicas en la cancha y sacaron un producto que a mí me tiene sumamente, pues te quiero decir, orgulloso, porque muchos años yo también estuve abajo de la mesa, no querías salir y decir este fue el de Avándaro, ¿no? Eso del regaño ahí en la Procu, pues le dije a Cravioto, oye, dame chance de un cameo, ¿no? Yo quiero salir. ya que estamos haciendo esto, pues dame chance de, pues invéntate algo, ¿no? Y me ayudó Ceci Fernández aquí, que me acompaña mi pareja, y me dice, pues sal de tu papá. Y a mí mi papá me puso una regañada de aquellas, ¿no? Y pues ahí no se nota, ahí nomás salí 30 segundos o menos, pero mi papá me regañó 3 semanas. Y no se diga el señor Stanton y toda la sociedad, ¿no? Todos me veían feo, me veían mal, por eso mejor vete, ¿no? Y en Brasil pues, nos recibieron muy bien, gracias a Guadalajara, por cierto, porque si me permiten rápidamente, me fui en el 71 y acababa de pasar el Mundial del 70, donde todo Guadalajara y todo México apoyamos a Brasil. Entonces yo llego de mexicano a Brasil después del campeón mundial Brasil, olvídate, era mexicano. Entonces de la torcida, entonces de verdad me deja un grato sabor de boca. Y muchísimas gracias nuevamente, José Manuel y Mariana y todo el equipo. Muchísimas gracias. Y a ti, mi querido Justinazo. Pues no, muchas gracias a ti, Justino, por prestarnos esta historia. Muchas veces te encuentras con personajes que entrevistas y hoy en día sucede mucho, historias reales, historias de la vida real y que de pronto dicen, bueno, pero esto no, pero esto sí, pero ¿cómo lo vas a tratar? Pero no sé qué. Justino fue libro abierto y haz lo que quieras. ¿Sí? Por muchos años no conté esa historia y ahora quiero que se sepa. Y hubo una libertad, así que el agradecimiento es de mi lado. Y bueno, y como colofón, al final, bueno, hablamos mucho de lo difícil que es hacer una película como esta. La película estamos estrenándola aquí en el Festival de Guadalajara, es un honor estar aquí. Fue el primer festival en el que yo, como lo mencionaba antes, vine con un cortometraje, siendo estudiante del CUEC, hace 20... ya, ¿para qué se dice? No? Sí, 20 y algo de años. Y con ese sueño, así que agradezco al festival que han peleado, y lo sabemos en la industria, han peleado por mantenerlo a flote, porque tenga cada vez más eco, y han tenido años complicados, y también han tenido años increíbles como estos, así que felicitarlos por este aniversario, quiero decirlo públicamente, felices 40, y para los que tenemos 40 pues son difíciles los 40, pero se celebran, y los 40 yo digo que son los nuevos 30, ¿no? Entonces, felicidades al Festival de Guadalajara, gracias por recibirnos. Y esta película independiente, con mucho amor, que se hizo con tantos amigos, llega a cines el 11 de septiembre, en el aniversario 54. Fue una coincidencia porque los jueves son los estrenos, pero tenemos el jueves 11 de septiembre, en el aniversario 54 del Festival de Rueco y Rodas de Avándaro, nuestro estreno en toda la República, de la mano de Cinépolis. Quiero agradecer también a Carlos Castillo y su equipo por esta apuesta. Es una apuesta poco común cuando uno como productor se topa con lo que se quiere estrenar en cines, que hoy en día es un logro, y de verdad decirlo, no es chayotazo. Agradecer a Cinépolis porque están apostando por cine mexicano que se hace con corazón y con huevo.